Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos aquí para honrar y alabar a nuestro Señor. Les doy la bienvenida al culto de nuestra iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, correspondiente a la fecha 26 de abril del año 2020. El tema que se va a hablar hoy es el Sermón del Monte de los Olivos, el juicio de los gentiles. Mi nombre es Julio César Cepeda y un fraterno saludo para toda la congregación y a la audiencia que nos escucha. Quiero leerles un texto bíblico para edificar. Es en Filipenses 3, versículos 13 y 14. Y dice así la palabra del Señor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto nos quiere decir que Pablo redujo todo el proceso de santificación a la meta sencilla y clara de hacer una cosa: procurar con todas sus fuerzas la semejanza a Cristo. Y cuando dice olvidando lo que queda atrás, el creyente debe abstenerse de confiar en acciones y logros piadosos del pasado en su ministerio, o quedarse estancado en los mismos pecados y fracasos. En pocas palabras, distraerse con el pasado debilita todos los esfuerzos en el presente. Queridos hermanos, vamos a orar por el culto de hoy. Señor, te damos gracias por tenernos reunidos, aunque sea en forma virtual, pero estamos contigo y sabemos que tú estás con nosotros. Estamos aquí para honrarte, para glorificarte y para darte todo lo que es tuyo, Señor, porque tú nos das mucho y hacemos todo lo posible por ganarnos tus bendiciones, porque tus bendiciones nos dan vida y tu misericordia nos da perdón. Pero lo más hermoso es que tu amor nos da el camino hacia la salvación. Estamos reunidos para edificación y para aprender más de ti. Tu palabra nos sirve para hacer todo lo que tenemos que hacer. Y tu propósito es que nosotros seamos salvos. Si nosotros aprendemos a leer tu palabra, a orar, a servirte, a cantar alabanzas, estamos bien contigo, porque sabemos que lo que hacemos está bien. Porque fe en ti, Señor, es creer que todo lo que tú dices es verdad. Así como la definición de fe en tu libro, que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Te damos gracias nuevamente por todas tus bendiciones y te vamos a entregar este culto de hoy. Gracias, Señor. A continuación, vamos a presentar el segmento de los himnos al Señor. El himno número 210 se titula En la cruz. La palabra del Señor en el libro de Isaías 53:4 dice así: llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonemos al Señor. Perdido
El himno número 329 del himnario Celebremos su Gloria se titula Fuente de la Vida Eterna. La bendición de Jehová es la que enriquece, nos dice el libro de Proverbios 10:22. Cantemos al Señor con gozo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Himno 302. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído
En Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con Él seguro estoy. Vamos a iniciar ahorita el segmento de la información de la iglesia. Desde finales del mes de marzo, debido a la cuarentena en la que estamos sumidos, hemos compartido por medios virtuales nuestros cultos habituales y además la serie de cultos especiales de Semana Santa con el tema central, las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y la resurrección del Señor Jesucristo. Les invitamos a poder ver todas esas transmisiones nuevamente y a compartirlo con hermanos, amigos, familiares, compañeros de trabajo o de estudio, y publíquelo a sus contactos en las redes sociales y así podamos presentar el Evangelio de Salvación todos juntos. En la actualidad, la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia cuenta con 2 cadenas de oración, una que tiene 10 años de vigencia, donde se reciben peticiones de oración sobre salud, temas económicos, asuntos legales, necesidades espirituales, entre otros. Si usted tiene una petición de oración, comuníquese con la hermana Karen Sánchez al celular 3365-7131. Esa es la hermana Karen Sánchez, celular 3365-7131. La otra cadena de oración surge por la emergencia del COVID-19. Es la denominada 24 horas, con peticiones específicas para este tema, con hermanos orando en segmentos de media hora cada uno. Si usted quiere participar activamente en ella, llame al hermano Onan Morel al celular 8800-9970. Es el hermano Onan Morel, celular 8800-9970. Y así podremos incluirlo y enviarle las peticiones de oración para la media hora que se seleccione. Si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica en el banco o en autobanco, puede hacerlo a la cuenta número 11-401-015-776-6 del Banco Occidente. El número de cuenta otra vez es 11-401-015-776-6 del Banco de Occidente. Les invitamos a seguir pendientes de todas las transmisiones de nuestra iglesia. Culto de doctrina para la vida los jueves, culto de oración los viernes, culto dominical y cultos especiales del Ministerio de Jóvenes y del Ministerio de Caballeros, así como también a todos los mensajes de aliento y pensamientos de vida, para que podamos estar siempre unánimes, edificándonos y nuestra fe en el Señor Jesucristo esté siempre firme. Ahora vamos a presentar el segmento de saludo fraterno de la audiencia que lo envía la hermana Luz Salgado. Reciban saludo fraternal en Jesucristo. Doy gracias a Dios que en medio de la situación difícil que estamos viviendo podemos hacer uso de la tecnología y así seguir edificando nuestras vidas como congregación y al pueblo en general. Los invito a que sigan sintonizando las transmisiones de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia en todos sus cultos, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo de esta pandemia en el mundo y en especial por nuestra querida Honduras. Dios nos está hablando a todos sus hijos que reflexionemos y nos volvamos a Él y le busquemos en oración con un corazón contrito y humillado en este tiempo que estamos con nuestras familias. Dios les bendiga. Hermanos, vamos a orar por la ofrenda. Señor, tú que eres el eterno proveedor, el dador de todo, el dador de vida, el que nos sostiene y nos mantiene. Tú que siempre sabes cuáles son nuestras necesidades mucho antes de que las pidamos.
vamos a entregarte nuestras ofrendas y nuestros diezmos para que tu iglesia sea sostenida. Te damos gracias por todas tus bendiciones, porque tú amas al dador alegre y también tu palabra nos dice que tu mano izquierda no sepa que la derecha hace. Como se dice hoy en día, haz bien y no mires a quién. Te damos gracias por la conformación de nuestra iglesia y que sea sostenido firme y tú nos das lo que necesitamos para seguir adelante, aunque sea de esta forma virtual, pero es efectiva y lo ha probado el tiempo. Gracias, Señor, nuevamente por todas tus bendiciones y alabado seas. Gracias, Padre. Ahora vamos a escuchar a nuestro pastor Julio Durón con el tema El Sermón del Monte de los Olivos, el juicio de los gentiles. Muy buenas tardes, queridos hermanos, buenos días o buenas noches. No importa el lugar donde usted se encuentre, bienvenido a este culto dominical de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Para nosotros es una bendición recibirle después de casi 6 domingos de no vernos en físico, pero la iglesia continúa siendo iglesia en los hogares, ahí donde usted está. Y le saludamos en el nombre del Señor, no solamente a los que son propios de la iglesia, sino también a todos aquellos que han tenido a bien agregarse a estas transmisiones. Es un día especial, es el Día del Señor, y se le llama el Día del Señor porque así lo asumió la iglesia cristiana en su nacimiento, después de que el Señor resucitó. Fíjese qué interesante, que todos los mandamientos, los 10 mandamientos del decálogo que el Señor le entregó a Moisés como leyes para regir la vida ética y moral del pueblo de Dios, todos sobreviven en el Nuevo Testamento, menos el día de reposo, porque la iglesia estableció el domingo como el día del Señor, y fueron los primeros creyentes judíos precisamente los que lo hicieron. Así pues que les damos la bienvenida a este culto y a todos en el país, fuera de él, aquellos que han tenido bien, como lo repito, acogerse a estas transmisiones, que el Señor les bendiga. Vamos a entregar este tiempo al Señor en oración. Amado Dios, te damos gracias infinitas por la bendición de poder tomar tu palabra, abordarla y dársela a tu pueblo como alimento. Sea tu nombre glorificado, seas tú el que te mires, Padre, en esta predicación, en esta enseñanza. Y permite que todos podamos tener el mayor aprovechamiento posible. Guíanos a través de estos textos del Evangelio de Mateo y danos el alimento, Padre, que nutra nuestras almas. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hace 6 domingos veníamos estudiando, ya por varios meses, el quinto y último discurso del Señor, que es el Sermón del Monte de los Olivos. Y estábamos en la tercera enseñanza, el capítulo 25 de Mateo, el cual tiene 3 enseñanzas básicas, que es la parábola de las 10 vírgenes, que se encuentra en los versos 1 al 13. Luego tenemos la parábola de los talentos, que va del 14 al 30. Y la última, que es el juicio de los gentiles sobrevivientes, que va del verso 31 al 46. Ahí en esa tercera porción estábamos. Y yo quisiera tomarme el tiempo, no ir a la carrera, para beneficio de nuestra propia feligresía, por supuesto, y de los hermanos que nos están acompañando de otras congregaciones, de otros países quizás, en estas enseñanzas, y por eso quisiera retroceder un poco y hacer un repaso de lo que se trata este discurso. Quiero pedirles disculpas porque el día jueves, en la enseñanza que tenemos de Doctrina para la Vida, donde hemos comenzado a ver el tema del arrebatamiento, es un tema profético escatológico. Yo dije que este discurso del Sermón del Monte de los Olivos, que está en 2 capítulos del Evangelio de Mateo, el 24 y el 25, era el tercer discurso. Realmente no es el tercer discurso, tal vez es el tercer discurso en tamaño, pero este es el quinto y final discurso del Señor antes de ir a la cruz. Y este sermón es escatológico en su contenido. El capítulo 25 nos enseña la práctica de la doctrina de la segunda venida del Señor, que él mismo nos enseña en el capítulo precedente. Muy bien. ¿Qué nos enseña este discurso? ¿De qué se trata?
El capítulo 24 de Mateo, queridos hermanos, siempre les ruego tener su Biblia para que aquí leemos bastante las escrituras, las citamos bastante, pero no tiene sentido el mensaje. Y también una libreta para apuntar. El capítulo 24 de Mateo, que es la primera parte de este discurso del Sermón del Monte de los Olivos, es una de las secciones más importantes del Evangelio, porque el Señor en el capítulo 23 condena a los dirigentes religiosos. En todo el capítulo, prácticamente desde el verso 1 hasta el 36 del capítulo 23. Y el Señor entonces en ese momento pronuncia un triste lamento sobre la nación, sobre los habitantes de Jerusalén. Busque usted en el capítulo 23 de Mateo el verso 37. Después de que el Señor condena a la clase religiosa por sus actitudes, por haberle rechazado a Él y el plan de Dios para sus vidas en el Mesías, el Señor pronuncia este lamento. Eso está en Mateo 23, verso 37. Ese es el lamento del Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y luego el Señor les advierte del juicio inminente que va a venir sobre ellos. Y esto también es bastante fuerte. Ve usted ahí mismo, en el capítulo 24, el verso 38, ya dentro del discurso, dice de la siguiente manera: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y esa sentencia el Señor se la da a causa del rechazo, luego de haberse lamentado sobre ellos, y ya una vez iniciado el discurso, el Señor pronuncia esa sentencia de juicio que viene sobre el mundo entero. Luego el Señor les profetiza su segunda venida, y eso está al final del capítulo 23, en el verso 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí el Señor está anunciando su segunda venida. Y el Señor sale del templo y nunca más entra a él. Fue su última visita al templo. Y luego el Señor le dice que le van a ver venir, a pesar del endurecimiento del corazón y del rechazo de la nación de Israel. Un día el Señor vendrá y le van a reconocer como Mesías. Voy a leer de nuevo el texto, Mateo 23, 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese fue el último discurso público del Señor Jesús. Y tuvo lugar en el templo, como lo dije, y que era el lugar central de la vida de la nación. Era necesario que el Señor lo hiciera ir, el corazón de la adoración del pueblo de Israel, ese lugar físico. Y en el contexto inmediato, el capítulo 24, al marcharse el Señor, luego de esa sentencia, de salir del templo y de anunciar que viene por segunda vez, van cruzando todas las estructuras del templo. Y ahí los discípulos comienzan a mostrarle los hermosos edificios del templo, y el Señor les advierte que todo aquello sería totalmente destruido. Voy a leer esos versos del capítulo 24, del 1 al 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Esto tuvo un cumplimiento histórico en el año 70, cuando las tropas romanas comandadas por Tito logran entrar en Jerusalén. El historiador Josefo nos dice que aproximadamente murieron 1.100.000 judíos dentro de la ciudad, apiñados, hambrientos, sedientos, débiles, y los últimos celotes se refugiaron en el templo para combatir, y los romanos entraron a él, y uno de los subalternos de Tito dio la orden para poder acabar esa resistencia y meterle fuego. Es decir, la ciudad fue arrasada literalmente. Eso tuvo un cumplimiento histórico, pero tiene un cumplimiento mayor y futuro y escatológico, y tiene que ver cuando el Señor regrese por segunda vez.
y los ejércitos de la tierra rodeen la ciudad de Jerusalén para intentar destruirla e impedir el descenso del Señor. El Señor les advierte a los discípulos, cuando le están enseñando todas esas estructuras, que todo eso iba a ser totalmente destruido. También aquí yo quiero pedir disculpas porque el día jueves mencioné algo de 3 días en relación con esta profecía. Realmente no es esta. Creo que está en uno de los evangelios cuando el Señor habla acerca de destruir el templo, que era el de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. No tiene nada de relación con esto. Ruego disculpas porque a veces cuando estamos enseñando y predicando se nos cruzan las ideas y cometimos también errores. Los predicadores no somos perfectos, los enseñadores no somos perfectos, también nos equivocamos. Valga la aclaración. Y luego estas palabras del Señor en relación con esas estructuras. Mira, hermano, esa estructura era una estructura hermosísima. Tardó casi 60 años en terminarse ese templo, y imagínese usted, creo que fueron 3 años o 7 años, no lo recuerdo muy bien, antes de que Tito entrara, fue concluido el templo. Cuando el Señor pasa por ahí, ya tenía bastante avance la obra, era muy hermosa, y los discípulos se inquietan, y ellos no se podían imaginar que una estructura tan magnífica pudiera quedar en el suelo. Y entonces eso los pone nerviosos y consternados ellos, ¿verdad? El Señor va caminando entre esas estructuras, sale de la ciudad de Jerusalén, baja al torrente de Cedrón, que fue el mismo torrente que la noche en que fue entregado él cruzó para ser apresado en el Monte de los Olivos, hacia donde se dirige en este relato Mateo 24. Y entonces los apóstoles recorren junto con el Señor el trayecto hasta el Monte de los Olivos, que eran aproximadamente unos 900 metros. Ese era el tiempo que se estimaba legalmente que se podía recorrer en un día de reposo, 900 metros, casi 1 kilómetro, para no violar lo que decía Éxodo respecto al reposo del Señor. Y ahí el Señor sube al monte y se sienta. Y los apóstoles, pues, una vez que recorren eso con el Señor, 4 de ellos van a donde el Señor y le hacen la pregunta obligada, ¿qué es lo de donde se decanta el discurso y que es el verso clave para poder entender el discurso? Es el pensamiento que gobierna el capítulo 24 y 25 de Mateo para poderlo entender. Vamos a leer ahí ese momento en capítulo 24, verso 3, que nos dice así: y estando sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa es la gran pregunta que merece una respuesta de parte del Señor, porque ellos están turbados con aquella observación que hizo el Señor de la estructura del templo, y ellos quieren saber 2 cosas. Ahí están claramente, lo dice el verso. Ellos quieren saber lo siguiente: ¿cuándo serán estas cosas, número 1? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y de ahí pues el Señor comienza a darle respuesta a esa pregunta de los discípulos a lo largo de todo el capítulo 24 de Mateo y el capítulo 25. Lo cual nos hace ver que el Señor nunca vio esa pregunta que le hicieron sus discípulos como malintencionada o como sobrada o como que no merecía respuesta. Era importante la respuesta que ellos hicieron, y antes de su martirio Él quiso darles una respuesta y abrir el telón para mostrarles la doctrina de su segunda venida en el capítulo 23, y luego con qué actitud deben de vivir aquellos que le siguen en relación con esa venida, que es el relato del capítulo 25 con sus 3 enseñanzas. En el capítulo 24 de Mateo, del verso 4 al 14, en 2 partes, el Señor ahí les da una descripción general de los acontecimientos relacionados con su segunda venida. Hace un relato de acontecimientos, y eso usted lo puede encontrar de los versos 4 al 8. Le voy a invitar a que lo lea conmigo, Mateo 24, del 4 al 8. Respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe,
Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Esa es una descripción general que relata acontecimientos generales relacionados con su segunda venida. Y luego, en segundo lugar, el Señor les declara a los apóstoles una serie de cuestiones concretas que van a llevar a la culminación de esta edad, al final de esta edad, de este tiempo, de esta era, y por consiguiente con el gran acontecimiento de su segunda venida. Eso usted lo puede leer en el capítulo 24, del 9 al 14, léalo conmigo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esos versos del 9 al 14 que acabamos de ver, tiene que ver con esos acontecimientos que van a culminar con el fin de esta edad, de este tiempo, de la cual usted y yo somos parte, y por consiguiente con el gran acontecimiento de su segunda venida. El estudio cuidadoso, queridos hermanos, de este capítulo 24, dentro de su contexto, sin sacarlo de ahí, es de vital importancia. Este es un capítulo profético, y más que profético, hermanos, es escatológico, es decir, tiene que ver con eventos futuros. Se trata de los acontecimientos finales relacionados con la venida en gloria del Mesías, el cual vendrá de una manera visible, de una manera corporal, de una manera literal y judicial, para establecer su reino de paz y de justicia en la tierra. Esto es importante. Luego en los versos, solamente estoy haciendo un resumen del capítulo 24 sin entrar en detalles. Luego en el verso 15 al 28, Jesús, el Mesías, predice la gran tribulación escatológica. ¿Usted quiere ver el libro de Apocalipsis condensado en el Evangelio de Mateo? Bueno, este es el pasaje de los versos 15 al 28. Ahí el Señor condensa las tres series de juicios que menciona el libro de Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, en estos versos del 15 al 28. Aquí el Señor predice la gran tribulación escatológica. Vamos a leerlos, del 15 al 28. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén en cinta y de los que críen en aquellos días, orad, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, los días de la gran tribulación, eso de ahí está hablando. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se levantarán las águilas. En esta porción de los versos 15 al 28, Jesús el Mesías establece o predice la gran tribulación escatológica. Luego, en los versos que siguen a continuación del 29 al 31, se relata la segunda venida en gloria de Jesús el Mesías. Aquí el Señor relata
cómo va a ser su segunda venida. Leamos de los versos 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación, una vez que finalice la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Qué hermoso pasaje. En estos versos del 29 al 31, el Señor relata cómo será su segunda venida en gloria. Luego de los versos 32 al 36 de este mismo capítulo, aquí el Señor nos muestra el conocimiento que Él tenía de su segunda venida. Veamos los versos 32 al 36. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Sigamos leyendo. De cierto os digo que no pasará esta generación, la que va a vivir esos acontecimientos, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En estos versos, repito, del 32 al 36 del capítulo 24 de Mateo, el Señor muestra el conocimiento que Él tenía acerca de su segunda venida. Y luego, desde el verso 37 hasta el final del capítulo 24, que es el verso 51, aquí el Señor Jesús, como Mesías, exhorta a sus servidores a estar vigilantes. Vamos a leer esta exhortación que el Señor relata para que sus seguidores estén vigilantes a lo que le toque vivir, ser la generación que presencia la segunda venida del Señor. Mateo 24, del 37 al 51. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo, sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el servidor de aquel siervo un día que éste no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esta última sección de los versos 37 al 51, el capítulo 24 de Mateo, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías de Dios, exhorta a sus seguidores a estar vigilantes. Muy bien. Ve usted que en estas 5 secciones del capítulo 24 de Mateo, el Señor abarca la doctrina de lo que es su segunda venida en gloria. Luego en el capítulo 25, que sigue a continuación, pasa de la doctrina a la práctica. Y allí el Señor da 3 enseñanzas esenciales para que podamos entender cómo debe de vivir el creyente a la luz
del evento inminente de su segunda venida. Y la primera enseñanza es la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a leerlo. Mateo 25, versos del 1 al verso 13. Lea conmigo ahí. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes, respondiendo, dijeron: «Para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras éstas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Quiero recordar, hermanos, si usted notó en la lectura de todo el capítulo anterior, el 24, la pregunta que le hacen al Señor son discípulos judíos, eran galileos, judíos. Galilea era parte de todo el territorio que se le conocía como Judea. Y todos los elementos que aparecen ahí son profundamente judíos. Está el templo judío, está el día de reposo que se menciona ahí también, es judío. Se habla del campo, se habla de la ciudad con connotaciones judías. Es decir, aquí el Señor, entre líneas, en esa doctrina de su segunda venida que nos enseña el capítulo 24, es un mensaje claro para la nación de Israel que de qué es lo que va a ocurrir alrededor de su segunda venida. Y luego en este capítulo 25, aunque tiene aplicaciones para la iglesia también, no se refiere a la iglesia, especialmente las 2 primeras parábolas, porque también tienen elementos judíos. Esta parábola de las 10 vírgenes nos habla de una boda judía, nos habla del trato, si quisiéramos verlo dentro de la cultura, dentro del ambiente propio de la historia. Había un contrato inicial, luego estaba el desposorio propiamente y luego la boda. Aquí no está hablando de la iglesia, eso lo quiero dejar bien claro. Aquí está hablando de la nación de Israel en relación con la manera como deberán a manera de comportamiento y de advertencia para aquellos que les toque recibir al Señor, como lo dijo el Señor al final del capítulo 23, de aquí no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese remanente que va a recibir al Señor, que son las vírgenes prudentes, son las que le dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor, en representación de todos aquellos judíos que crean al ver al Señor descender del cielo y le vean como su Mesías y le vean como su Salvador. Eso solamente así a grosso modo, porque llevaría mucho tiempo explicar la parábola. Yo realmente lo que quiero hacer aquí solo es un recordatorio y ayudar a nuestros amigos que se agregan a estas transmisiones, que son creyentes de otras congregaciones, que les interesa el tema y estas predicaciones y enseñanzas, para que a través de estos pincelazos ellos puedan tener un contexto y una claridad alrededor de lo que queremos decir. La parábola de las 10 vírgenes, hermanos, constituye la primera parte del aspecto práctico, como bien les dije, de la respuesta del Señor a la pregunta que sus discípulos le hicieron en el verso 3 del capítulo 24, que ya lo vimos. Vamos a leerlo de nuevo, porque ese es el pensamiento central. Y estando sentado el Señor en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida el fin del siglo? Ese es
el primer aspecto práctico de la respuesta del Señor para los discípulos, cómo deben de comportarse la nación de Israel previo a su venida y en el momento en que Él venga. Eso es lo que destaca aquí realmente. En primer lugar, en cuanto a esta parábola, destaca que el requisito para entrar en el reino es el nuevo nacimiento. No hay otro. Recordemos el episodio con Nicodemo, que era un discípulo en secreto del Señor, tal vez no en ese momento, pero sí después, en el relato de San Juan capítulo 3, versos del 3 al 5. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y realmente esta parábola de eso se trata. Cuando las vírgenes sensatas, ese remanente verdaderamente convertido, porque tenían sus lámparas continuamente llenas de aceite, viene el esposo, entran al tálamo con él. Esa es una figura de entrar al reino, es decir, ya el Señor ha venido a la tierra, ya ha juzgado a las naciones de la tierra, ya ha juzgado a la nación de Israel y su remanente está entrando con él al disfrute del reino. De eso se trata. Y el pasaporte para poder entrar a disfrutar el reino terrenal del Señor y luego su reino eterno es el nuevo nacimiento. Esa es la primera enseñanza que resalta en esta parábola. El requisito para entrar en el reino es el nuevo nacimiento, así nos lo enseña San Juan capítulo 3, versos del 3 al 5. Para entrar a las fiestas de las bodas, que ya era la consumación propiamente de las bodas, que es el reino terrenal del Señor, es necesario poseer el Espíritu Santo. Mire, no puede haber nuevo nacimiento sin la intervención del Espíritu Santo de Dios, porque Él es el sello, es las arras, es decir, el adelanto y la garantía desde que la vida se entrega a Cristo por la gracia de Dios hasta el día que el Señor nos recoja. Sin el Espíritu Santo no hay intervención. Por eso decir que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia, es una segunda experiencia más allá de la conversión, es un error. Porque el Espíritu Santo viene a la vida del creyente al momento que Dios le da esa gracia de arrepentirse al que Él ha apartado para salvación. El Espíritu Santo interviene para sellar y para quedarse ahí de una vez, y la conversión y el bautismo del Espíritu Santo, por lo tanto, es una experiencia única, es indivisible, es única. No hay una segunda experiencia para recibir bautismo del Espíritu Santo. Ahí cuando te conviertes, el Espíritu Santo de Dios te bautiza, te introduce en el cuerpo de Cristo, te bautiza dentro del cuerpo de Cristo. Eso es importante hacerlo. Ve usted lo que nos dice en cuanto a esto Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ese es el símbolo del aceite, la cuestión del aceite, de las que sí se abastecieron de aceite por la gracia de Dios. El Espíritu Santo siempre estuvo ahí, nunca los dejó, nunca las abandonó. No se salía y entraba, no se salía y entraba, porque eran convertidas verdaderas las 5 vírgenes prudentes. Y en cambio las otras nunca tuvieron la experiencia del nuevo nacimiento, por eso el aceite les faltó. El segundo aspecto que resalta en esta parábola es el punto de vista de la aplicación individual. La parábola enfatiza la necesidad de la realidad en la vida del discípulo. Solo la profesión de fe basta, no solo la profesión de fe basta en este caso, porque la religiosidad con sus adornos no resiste la prueba de la segunda venida del Rey el Mesías. Es decir, el que no es convertido no va a poder entrar, el que no tiene el Espíritu Santo de Dios no va a poder entrar, el que no ha sido redimido por la sangre de Cristo no va a poder entrar a disfrutar el reino del Señor. Finalmente, en esta parábola hay varias advertencias que también es necesario que prestemos atención. Hay cosas que no se pueden conseguir a última hora. Por ejemplo, la cuestión de la salvación personal es una de ellas. Aunque las vírgenes prudentes hubiesen querido, por un acto de misericordia, cederles de ese aceite, no lo podían hacer porque la salvación es individual. Esa es la enseñanza que está ahí.
No podían convertir algo que solo Dios puede poner en la vida del que se convierte, punto, así de sencillo. O sea, la salvación no se puede conseguir a la última hora, por eso las vírgenes prudentes les dijeron a las insensatas, vayan, tal vez encuentran oportunidad de conseguir aceite. ¿Y qué lo iban a encontrar? Estas cosas no se pueden dejar para última hora, definitivamente que no. Y tampoco hay cosas que no se pueden prestar. La salvación es imprestable, la salvación es individual, la salvación es propia, es una acción propia de Dios en la vida de cada persona. Por lo tanto, que se va a poder prestar la salvación. El hecho de que tú nazcas en un hogar cristiano no quiere decir que eres salvo. Yo he escuchado a muchos creyentes decir, no, si yo soy ya la tercera o cuarta generación de evangélicos. Y sí, probablemente tercera o cuarta generación de evangélicos, pero eso no implica salvación, porque la salvación es individual. Puedes estar cantando lindo en la iglesia, leyendo la Biblia, haciendo un montón de cosas, pero si no eres salvo, no eres salvo, un simple adorno religioso que nunca te va a permitir entrar en los cielos. O sea, la salvación no se hereda, la salvación no se presta, Dios no tiene nietos, Dios no tiene bisnietos, Dios no tiene sobrinos, Dios lo que tiene son hijos. También hay cosas que no se pueden tomar prestadas, como bien lo dijo, la salvación es este caso, la vida de Dios. La vida de Dios se da de una manera individual. Los recursos espirituales siempre son individuales, siempre son personales. Y por último, podríamos decir también que la puerta cerrada en esta parábola significa seguridad y bendición perpetua y gozo. Una vez que tú entras por esa puerta, entraste a una dimensión de bendición que fue tu esperanza y por lo cual tanto sufriste y esperaste y creíste en esta tierra. Es como el arca de la salvación, ilustrada en el arca de Noé, ¿verdad? Ya una vez que entraron todos los que Dios había designado que entraran ahí, Dios mismo cerró la puerta y se acabó. Salvos, ahí estaban, salvos y seguros, ¿verdad? A pesar de que había tormenta afuera, pero ellos estaban disfrutando de estabilidad y de bendición de Dios. Las vírgenes prudentes para las insensatas, en este caso, para el que no es salvo, incluían exclusión y separación eterna. Esa procesión de las bodas se convirtió en gozo, en alegría, en gran bendición para los salvadas, para las vírgenes prudentes que representan a todos los salvos de la era de la iglesia. No de la era de la iglesia, repito, porque esta parábola está dirigida a la nación de Israel, de los salvados judíos, de ese remanente que va a recibir al Señor cuando Él regrese. Pero era el otro lado, una procesión fúnebre, triste, para todos aquellos judíos insensatos y negligentes que no recibieron la oportunidad, la oferta, la salvación de Dios para ese tiempo final y lamentablemente quedarán excluidos de esta bendición. Luego, de seguido, la segunda enseñanza de este capítulo 25 de Mateo es la parábola de los talentos. Si usted me acompaña en la lectura, se encuentra a partir del verso 14 hasta el verso 30. Es la segunda parábola que el Señor enseña acerca de la práctica que deben de observar aquellos que estén vivos en aquel tiempo cuando el Señor regrese, en relación con la doctrina de la segunda venida de Cristo que le enseña en el capítulo precedente. Dice así, Mateo 25, 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, al otro 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos, 100% de eficiencia, de eficacia. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, 100% de eficacia. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor, y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Habla de la segunda venida del Señor aquí. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
Y llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, se gana otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recoge donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido todo lo que es mío con los intereses. En otras palabras, la inacción es un pecado. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Y el siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mire usted qué tremendo esto, tremenda enseñanza. La parábola, esta parábola de los talentos enseña, en primer lugar, que Israel va a ser juzgado respecto de los galardones cuando el Mesías regrese a la tierra por segunda vez. En lo que respecta al criterio objetivo, va a ser la calidad y no la cantidad de las obras el factor realmente determinante. Eso lo podemos decir en cuanto a la parábola de los talentos, en cuanto a la revisión de las obras y de lo que el Señor delegó a estos siervos. En segundo lugar, debe tenerse en mente que la iglesia va a ser juzgada de la misma manera delante del tribunal de Cristo. Es igual. Nada más que el juicio de las obras de los creyentes son el siguiente momento al arrebatamiento, después del arrebatamiento. Recordemos un poco lo que nos dice 1 Corintios 3, del 9 al 17, y luego capítulo 4, del 1 al 5. Vamos a leer ahí. 1 Corintios 3, del 9 al 17. Mire cómo va a ser este juicio de las obras para los creyentes después del arrebatamiento, que va a ser el mismo criterio que se va a utilizar para juzgar las obras de los israelitas cuando el Señor regrese por segunda vez, que es lo que tiene que ver con la parábola de los talentos. 1 Corintios 3, del 9 al 17. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, y conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro sobre edifica o otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mire, este verso 15 es importante, porque el juicio del tribunal de Cristo, donde van a ser juzgadas las obras del creyente para galardones después del arrebatamiento, no es para verificar salvación. Aquí lo dice bien clarito. Si la obra de alguno se quemara, es decir, se podrá quemar la obra por no haber sido de la calidad que el Señor exige. Eso va a ser pérdida. Si bien él mismo, dice aquí, será salvo, aunque sea así como por fuego. Ahí está bien claro el concepto. Y luego nos dice el verso 16. Bueno, ahí está claro. Solamente vamos a leer ahí en 1 Corintios 3, del 9 al 15. Y luego el verso 16 y 17 habla de lo mismo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios muere en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Luego, 1 Corintios 4, del 1 al 5. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzgue es el Señor.
Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. A través de esos dos textos que acabamos de leer, podemos ver, aquí hay que ver lo que está en mente para la iglesia cuando sea juzgada de la misma manera que Israel, nada más que a la iglesia le tocará antes, es decir, después del arrebatamiento, Israel después de la segunda venida del Señor. ¿Cómo va a ser juzgada en el tribunal de Cristo? Y ese es el criterio objetivo, va a ser el mismo. Dios va a juzgar y va a repartir sus galardones sobre la base de la motivación y la fidelidad del creyente. Es decir, Dios no mira tanto la acción externa, sino lo que genera la acción externa, es decir, la motivación interna. Eso es lo que Dios ve. Por lo tanto, juzgar las obras de los creyentes entre creyentes aquí en el mundo es una tarea inútil, porque ese no es el criterio que Dios va a utilizar. Dios va a ver la motivación que llevó a hacer la obra. Y eso es importante verlo acá. Por eso es que en la parábola de los talentos la fidelidad del siervo está bien destacada. Y eso usted lo puede ver en la lectura que hicimos de la parábola en los versos 21 y 23 de Mateo 25. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y su señor le dijo al otro siervo, también al de los 2 talentos, la primera descripción del verso 21 es el que recibió 5 y la del verso 23 del que recibió 2. Fue igual, la misma alabanza y la misma recompensa. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y lo mismo, la misma fidelidad que se destaca para el siervo en cuanto a esta parábola que tiene que ver con Israel, es lo mismo que va a suceder con la iglesia. Repito, nada más que la iglesia va a ser juzgada en cuanto a sus obras, cada creyente juzgado en cuanto a sus obras para recompensa después del arrebatamiento, y a Israel le va a tocar después de la segunda venida del Señor. Es por eso que esta enseñanza de la parábola de los talentos y la anterior, que es la parábola de las 10 vírgenes, nos está hablando la manera como deberá de comportarse el Israel que le toque vivir esos días finales que anteceden a la segunda venida del Señor. En lo que respecta a Israel, lo mismo es cierto también para la iglesia. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ese es el criterio tanto para la iglesia como para Israel, aunque ambos van a ser juzgados en tiempos distintos. Primero, repito, la iglesia será juzgada en cuanto a las obras en el tribunal de Cristo, luego del arrebatamiento, y luego Israel será juzgado respecto a sus obras para recibir recompensas cuando el Señor regrese por segunda vez. Esto es importante verlo así. Los hombres, probablemente, queridos hermanos, no somos iguales ni en talentos ni en dones, tal como Dios así lo ha determinado en su infinita misericordia. Pero en la enseñanza clara de las Escrituras, hermanos, especialmente lo que es tocante al juicio del creyente, los hombres van a ser iguales en el servicio y en los galardones. Esos galardones que recibirán los siervos fieles van a consistir en responsabilidades adicionales y privilegios en el reino de Dios. Es decir, muchos tienen la idea de que allá, ¿verdad?, en el reino del Señor, cuando estemos en la Nueva Jerusalén y el gobierno del Señor está aquí en la tierra, como que la vamos a pasar playa, ¿verdad? Disfrutando, todo es disfrute, sueño, hamacas y goces y así. Pero no, hermanos, creo yo que la palabra del Señor, viéndola en su contexto general, yo estoy de acuerdo con esto, que los galardones no van a ser cosas que usted escarapelas, que usted va a andar guindadas ahí en su pecho, luciéndolas, o en su frente, sino que van a ser mayores responsabilidades y mayores privilegios en el reino de Dios. Eso es importante. Repito, los hombres no son iguales ni en talentos ni en dones, tal como Dios lo ha determinado en su infinita sabiduría, pero es la enseñanza clara de las Escrituras tocante al juicio del creyente, que los hombres sean iguales en el servicio y en los galardones. Esto es así. Bueno,
Hemos hecho, hermanos, todo un repaso de lo que consisten estos dos capítulos 24 y 25 de Mateo, que se le llama el Gran Sermón del Monte de los Olivos, y se le llama así porque el Señor vertió o dijo este discurso en el Monte de los Olivos a razón de la pregunta que le hicieron sus discípulos, repito, que es el pensamiento gobernante, ilustra todo el pasaje. Todo el pasaje de Mateo 24 y 25. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá del final y de estas cosas? Leámoslo de nuevo, el verso 3 de Mateo 24. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa es la gran pregunta que genera todo este discurso. Y la tercera y final enseñanza, que es la que hemos venido estudiando últimamente en la iglesia, es la tercera, que es el juicio de los gentiles sobrevivientes, que se encuentra en el capítulo 25 de Mateo, versos desde el 31 al 46. Esta ya no es una parábola, las dos primeras sí, pero esta no. Cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vamos a hacer, queridos hermanos, una introducción a esta tercera porción, que es la que nos va a ocupar de aquí a los domingos que siguen hasta terminarla, que es la tercera enseñanza de este capítulo 25 de Mateo, que tiene que ver con la práctica de la doctrina de la segunda venida de Cristo, que el Señor ya enseñó en el capítulo precedente, es decir, el 24, y que junto a este capítulo componen el Gran Sermón del Monte de los Olivos, un sermón de contenido escatológico. Esta enseñanza es el juicio de los gentiles sobrevivientes. A la Reina Valera le titularon como el juicio de las naciones, pero realmente tiene que ver, si lo vemos de un punto de vista más específico, es un juicio a los gentiles que estén vivos cuando el Señor regrese por segunda vez y hayan sobrevivido a los grandes juicios de la gran tribulación. Este pasaje que recién leímos, de Mateo 25, el 31 al 46, ha generado bastante diferencias de opiniones entre exégetas e intérpretes destacados de las Escrituras. Y este pasaje básicamente tiene que ver con la segunda venida en gloria del Hijo del Hombre, que es el Señor Jesucristo, tal como Él lo profetizó en Mateo 16, 27. Vamos a leer ese texto de Mateo 16, 27. Acompáñenme en la lectura. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Dudar, queridos hermanos, que el Señor viene en gloria y que viene a juzgar
sería dudar de las claras enseñanzas de las Escrituras. Aquí la cuestión, hermanos, más bien es tratar de descubrir a qué juicio se refiere Mateo 16, 27 y a qué juicio se refiere Mateo 25, el 31 al 46. Hay muchos estudiantes de las Escrituras que afirman que este pasaje que leímos, que es la tercera enseñanza, el capítulo 25 de Mateo 31 al 46, se refiere al juicio general de los postreros tiempos y lo confunden con el juicio del gran trono blanco que se describe en Apocalipsis 20:15. Vamos a leer ese texto que describe de una manera sucinta el juicio del gran trono blanco ya al final del milenio, una vez que el Señor concluya su reino terrenal y lo una con el reino eterno, se funda con el reino eterno. Mire lo que dice Apocalipsis 20:15. Y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, el juicio del gran trono blanco, si usted lo quiere ampliar, léalo desde el verso 11 hasta el verso 15. Y de repente valga la pena leerlo. Lo vamos a leer mejor completo el pasaje. Apocalipsis, acompáñame ahí, Apocalipsis capítulo 20, capítulo 20, desde el 11, vamos a leer ahí. Aquí describe el juicio del gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Son dos juicios diferentes. El juicio de Mateo 25, el 31 al 46 es uno, y el juicio del gran trono blanco que describe Apocalipsis 20, del 11 al 15 es otro. El juicio de Mateo 25, el 31 al 46, no habla del juicio final. Está hablando del juicio de los gentiles sobrevivientes, aquellos que sobrevivan a aquellos grandes juicios de la gran tribulación y que se encuentren en la tierra cuando el Señor regrese por segunda vez. Mientras que el juicio del gran trono blanco es un juicio que tiene que ver con los muertos de todos los tiempos, cuando sean resucitados, no para darle chance u oportunidad de salvación, sino para ser juzgados y lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Por lo tanto, ubicar el juicio de Mateo 25, el 31 al 46, como el juicio final es un gran y craso error. Eso no es así. Mateo 25, el 31 al 46, es uno de los pasajes, sin lugar a dudas, muy mal interpretados del Evangelio. Y la razón de la confusión se debe a que muchos consideran que este pasaje como un texto de prueba de que habrá un juicio general, final. No es así. Este pasaje no es una parábola, aunque en el verso 32, el verso 32 en sí tiene características parabólicas, porque habla de las ovejas y de los cabritos. Veamos ahí el verso 32 de Mateo 25. Regresemos a Mateo 25, el verso 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Esa es una característica parabólica. Y el verso 33 también tiene la metáfora de las ovejas y de los cabritos, colocados a la derecha y a la izquierda del gran juez. Veamos el verso 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Mateo 25, el 31 al 46, mis amados hermanos, ciertamente que habla de un juicio, pero no habla del juicio final. No se está refiriendo al juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15, sino que habla del juicio de los gentiles sobrevivientes, que estén vivos cuando el Señor regrese por segunda vez. Disculpe que repita esto e insista, pero me gusta que esto quede claro. La Biblia en realidad, hermanos, registra 7 juicios importantes. La doctrina de los juicios involucra 7 juicios. Uno de esos juicios es pasado
el segundo juicio es presente y los otros 5 restantes son futuros. No vamos a hacer una exposición de cada una de estas doctrinas, solamente las voy a enumerar. Los 7 juicios de las Escrituras. El primer juicio, que es pasado, es el juicio de Cristo que tuvo lugar en la cruz del Calvario, donde el Señor fue juzgado por nuestro pecado. Eso usted lo puede encontrar en San Juan capítulo 12, si está apuntando, versos 31 al 33. El segundo juicio, que es presente y que va a durar hasta que el Señor se lleve a su iglesia de aquí, es el autojuicio de los creyentes. Es el juicio mediante el cual el creyente se examina a sí mismo, reconoce y confiesa sus pecados. Esta es una acción continua en la vida del creyente para mantener su vida limpia y en comunión con Dios. Eso usted lo puede encontrar en 1 Corintios 11, el 30 al 32. Luego los 5 juicios que completan los 7 y que son futuros, sigue el tercero, que es el juicio del gran tribunal de Cristo, inmediatamente después del arrebatamiento, donde las obras de los creyentes serán juzgadas. Se apunta 1 Corintios 3 del 11 al 15, 2 Corintios 5 del 9 al 10. El cuarto juicio, que es futuro, es el juicio de la nación de Israel. Cuando el Mesías regrese a la tierra, eso usted lo puede encontrar en Ezequiel 20, del 33 al 44. Es el juicio de la nación de Israel, inmediato a la segunda venida del Señor. El quinto juicio es el juicio de los gentiles, cuando el Señor regrese a la tierra, que es este que estamos viendo, Mateo 25, el 31 al 46. El sexto juicio, que es futuro, el juicio de los ángeles caídos, eso usted lo puede encontrar en 1 Corintios 6.3, 2 de Pedro 2.4 y Judas versos 6 al 7. Y el último juicio es el juicio del gran trono blanco, cuando los inicuos, los malos, los impíos de todas las edades sean juzgados. Eso usted lo encuentra en Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15. Repito, un juicio es pasado, el de Cristo que tuvo lugar en la cruz del Calvario. Un juicio es presente, el autojuicio de los creyentes, que es el juicio mediante el cual el creyente se examina a sí mismo, reconoce y confiesa sus pecados. Y 5 juicios futuros, que son el juicio del tribunal de Cristo, donde las obras de los creyentes serán juzgadas, el juicio de la nación de Israel cuando el Señor regrese por segunda vez, el juicio de los gentiles cuando el Señor regrese por segunda vez, el juicio de los ángeles caídos, el juicio del gran trono blanco después del milenio, cuando los inicuos de todos los tiempos sean juzgados. Cada uno de estos juicios, hermanos, que he mencionado, tienen su tiempo, tienen su propósito, tienen su importancia. Por lo tanto, el que estudia las Escrituras no lo debe de confundir. El juicio de Mateo 25, el 31 al 46, que es el juicio de los gentiles sobrevivientes que nos ocupa, será efectuado cuando Cristo regrese a la tierra por segunda vez. Este juicio no debe de confundirse con el juicio que se describe en Apocalipsis 20 del 11 al 15, que es el juicio del gran trono blanco, el último de los grandes juicios, que tendrá lugar después del milenio e incluirá a los inicuos de todas las edades. Muy bien, vamos a llegar hasta aquí, queridos hermanos, con esta enseñanza por este domingo. Y sintonícenos el próximo domingo, que vamos a comenzar a estudiar el primer aspecto de esta tercera enseñanza del capítulo 25 del Evangelio de Mateo, para concluir el gran sermón del Monte de los Olivos. Y ese primer aspecto tiene que ver con el juicio de los gentiles ejecutado por Jesús el Mesías. Vamos a entrar en materia ya el próximo domingo. Espero que esta enseñanza le haya sido de bendición, le he ilustrado. Yo le animo a que busque esta enseñanza aquí en este canal de YouTube y la vuelva a escuchar. Biblia en mano, apunte, y todas las predicaciones virtuales de todo este tiempo de cuarentena que hemos tenido, ahí las va a encontrar también. Ahí va a encontrar todos nuestros cultos de doctrina para la vida, todos nuestros cultos de oración, todos nuestros cultos de caballeros, cultos de jóvenes y los cultos propiamente de los domingos, y le van a ser de mucha bendición, se lo aseguro, van a ser de grande ayuda para su vida. Nosotros tenemos que aprender a recibir la palabra de Dios con mansedumbre y con humildad del servidor que Dios ponga ahí. Uno tiene que aprender a recibir, no viendo al hombre, sino viendo a Dios, porque el hombre solo es un instrumento, pero es el Espíritu Santo el que conduce y el que bendice esos momentos de enseñanza. Le ruego inclinar su rostro ahí donde está. Vamos a orar, dándole gracias al Señor por este tiempo y oportunidad que nos ha dado.
Padre, te damos gracias porque podemos llegar a los hogares a través de estos medios virtuales, de la virtualización de nuestros cultos. Te damos gracias, Padre, porque tu iglesia es iglesia donde esté. No necesitamos un templo físico, aunque es bueno estar los hermanos juntos en armonía y no dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre, especialmente cuando aquel día se acerca, pero las circunstancias nos impiden hacerlo. Pero podemos llegar a los hogares a través de estas predicaciones virtuales. Yo quiero suplicarte tu bendición, Padre, sobre cada uno de mis hermanos queridos que escuchan estas enseñanzas. Te ruego, Padre, que bendigas a cada uno, que nos libres a todos los que somos parte del cuerpo de Cristo en este país y de nuestra iglesia en especial, de ser contagiados por coronavirus. Te ruego que los creyentes, sus corazones sean drenados de todo temor, de toda nerviosismo, de toda angustia. Libra sus vidas de toda mala información, líbralos de recibir y de mal usar las escrituras, porque eso no ayuda. Permite que la esperanza en el corazón de tus hijos esté firme en el Señor, nadie tenga falta de ningún bien. Y yo te ruego por todos mis hermanos que están en la cadena de oración, te pido por el padre de Aldo en especial, permite que su recuperación sea buena, pronta, no pierda capacidades, pronto esté en casa, los niños de Paola se recuperen de sus quebrantos respiratorios. Bendice a mi hermano Samuel Palma con su hijo, permite que él pueda también estar pronto de vuelta, plenamente recuperado en casa. Te pido por la hermana Cintia, no le falte nada. Te pido por la hermana Noemí, que esté bien, Padre, recuperándose de su cirugía. La hermana Loli también recuperada, triunfante en el Señor. Y cada necesidad, mi hermana Lila Quiroz también con su problema legal, su situación legal, cuente con tu protección y cuidados. En fin, mi hermana Lourdes Carmona, bendícela, Padre. Bendice a todos mis hermanos queridos de la iglesia, todos los que están incluidos en esa cadena de oración. Tú conoces sus necesidades y sean suplidos y cuenten con tu bendición y tu favor. Ayúdanos a continuar mientras dure todo este tiempo, Padre. Ayúdanos a entender que es tu mano soberana para que eso traiga paz a nuestros corazones. Tú estás preparando el escenario del mundo, Padre. Tú estás trabajando para darnos un futuro mejor y un mundo mejor. De eso no hay ninguna duda. Y aunque la situación del mundo cambie y se deteriore y sigan ocurriendo cosas peores que esta, nuestra fe no decaiga, nuestro ánimo no decaiga, estemos confiados en el Señor, agarrados a Él y de su santa palabra y de sus santas promesas, confiando en que tú cuidas de nuestras vidas. Así te damos las gracias infinitas en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, queridos hermanos. Los dejo con mi hermano que va a terminar y va a despedir este tiempo. Y Dios mediante nos encontramos el jueves con Doctrina para la Vida, el viernes con nuestro culto de oración y el próximo domingo con este culto general. Dios les bendiga. Hermanos, llegó el momento de despedir el culto. Oremos. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos edifica y nos enseña y nos hace servirte, glorificarte, adorarte y estar contigo todo el tiempo. Pues así como tú estás con nosotros, porque tú eres fiel, el único que es fiel 100%. Gracias, Padre, por todas tus enseñanzas. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por lo que haces por nosotros. También te damos gracias por la vida de todos los hermanos y que estamos escuchándote cada vez que hay una reunión de la iglesia. También te damos gracias y te pedimos que ayudas a todos los que están enfermos, sanándolos, para que ellos te glorifiquen algún día. Y permite que tengamos la oportunidad de hacerlo cuando nos reunamos una vez más en nuestras instalaciones. Gracias, Padre. El Señor eres tú. Quiero hacerles una invitación para estar pendientes de las siguientes transmisiones y a poder ver y escuchar nuevamente toda la serie de mensajes que hemos difundido. Muchas gracias, hermanos, por su colaboración y que Dios les bendiga.